Esta planta es oro verde puro si la tienes en casa o en tu huerto. Ahora vamos a ver cómo la puedes usar. Esta es una de las plantas más valiosas que puedes tener en tu casa, jardín o huerto. De verdad, no puedes imaginarte la cantidad de beneficios y propiedades que tiene una planta de este tipo para ti. Es una potente planta medicinal con usos para tu hogar. Incluso se le atribuyen propiedades mágicas y sagradas. Os voy a dar algunos consejos por si la queréis cultivar en casa, para que sepáis cuáles son los cuidados de esta maravillosa planta, que es un auténtico oro verde. Y, por cierto, ¿ya sabes de qué planta se trata? Escríbelo rápidamente en los comentarios a ver si acertáis. Y ya de paso que vais a escribir el nombre de la planta, dejad en el vídeo vuestro pedazo de me gusta, que ya sabéis que ayuda muchísimo al canal. Y como siempre, pediros que compartáis este vídeo entre vuestros amigos y familiares que les gusten las plantas. Porque creedme, el valor de esta planta es increíble y les va a encantar conocerlo. Estáis en el canal de Flores y Mariposas y empezamos. Es que esta pequeña planta puede llegar a ser un gran arbusto de hasta 3 metros de altura, con hermosas y olorosas flores y también unos maravillosos frutos. Y no sé si habréis acertado en los comentarios, pero amigos, estamos hablando del mirto, también conocido como arrayán o murta. Su nombre científico es Myrtus communis. Y es que esta planta, desde las antiguas culturas de Europa, es considerada como un auténtico milagro. Ya no solo por la infinidad de usos que tiene, sino también porque en su momento llegó a salvar vidas. Bueno, pero antes de contaros lo más increíble, quiero contaros cuáles son los cuidados del mirto o los cuidados del arrayán para tenerlo en casa, en tu jardín, porque son muy importantes conocerlos y son muy sencillos de aplicar. El mirto es una planta fácil de cuidar, es muy resistente tanto en exterior como en el interior. Eso sí, necesita muchísima luz y que si está en exteriores, sobre todo, veamos que tenga horas de sol directo. De esta manera va a tener un desarrollo mucho más bonito. Pero si la quieres tener dentro de casa, también es posible y además aguanta súper bien y es decorativa. Hay que tener siempre el cuidado de que el sustrato esté humedecido, sobre todo cuando son pequeñitos. Pero más o menos cuando ya van creciendo, alcanzan un cierto tamaño, entonces hay que espaciar mucho más los riegos. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del mirto y sus beneficios. Es una planta anticatarral y antiséptica. Se utiliza sobre todo en infusiones o tisanas. Con ella vamos a poder aliviar los síntomas de la gripe y los resfriados. Para consumir el mirto, a mí me gusta consumir la hoja fresca, pero también podemos consumir hojas secas si las vamos cosechando y secando. Por ejemplo, podemos cortar una ramita de las más grandecitas que tenga y la vamos a trocear. Sobre todo también nos interesa el tallo, ya que tiene muchísimas propiedades y compuestos beneficiosos. Vamos a picarlo, hacer trocitos, y como yo tengo una de estas bolitas para las infusiones, introducimos las hojas dentro de la bolita. Simplemente lo pondremos en un vaso y echarle agua hirviendo, ya es suficiente. Después de un ratito, mirad qué pinta, qué infusión más rica. La verdad, tiene un olor espectacular y podemos empezar a tomarla sin ningún problema. El mirto también es una planta muy recomendable, sobre todo si tienes problemas pulmonares, problemas respiratorios o con los bronquios. Y es que el mirto, al igual que el laurel o por ejemplo el eucalipto, es una planta de la que podemos hacer inhalaciones, ya que es muy balsámica y descongestiona las vías respiratorias. Podéis tomar algunas de sus ramitas y echarlas en un cazo con medio litro de agua que esté ya hirviendo. Vamos a remover un poquito y ya simplemente podríamos respirar estos vapores que abrirán nuestros bronquios, despejarán nuestros pulmones y tratarán cualquier enfermedad respiratoria que tengamos. Además, se sabe que su aceite esencial se utiliza como un antiséptico natural para heridas, quemaduras y, como hemos dicho, estas inhalaciones van a poder tratar la bronquitis o incluso el asma. También es una planta muy digestiva, que tomada en infusiones una vez después de cada comida, es decir, unas 3 veces al día, mejora la digestión, trata los ardores y mejora sobre todo el tránsito intestinal. Una curiosidad que os voy a contar del mirto es que sus bayas o frutos, aparte de comerse, se utilizaban en la antigüedad como un tinte natural para el pelo. Era para oscurecer el pelo moreno, por ejemplo. Servía para oscurecer este pelo, eliminar las canas y sobre todo para conseguir cantidad y densidad de pelo. Además, las flores del mirto huelen tan sumamente bien que son muy codiciadas en el mundo de la perfumería. Según la tradición, tener un mirto en casa o en tu jardín atrae la abundancia, la felicidad, el amor, la armonía
Y es que era considerada una planta de suerte, y en la antigua Grecia las personas solían tener un mirto en casa porque se decía que lo bien que cuidaras a tu mirto, los dioses te lo devolverían. Sea cierto o no, o sea verdad o no, es que es una planta que me encanta y la verdad que transmite buenas vibraciones. Bueno, amigos, dejadme en los comentarios si conocías esta planta y si acertaste al principio o no. Acuérdate de dejarme un like estupendo y suscríbete al canal.